Padre, yo criticando a Freud y usted leyendo a Freud. ¿Cómo está eso? Y a Jung, madre mía. Y a Eric Fromm, madre mía. Y a Víctor Frank, un poco más sano. Padre, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hizo un hueco enorme. Tiene muchas clases en Argentina y en Roma, en la Gregoriana y en Apostolano. Y estuvimos buscando y llegó hoy en la mañana. No durmió. Y se va el martes tempranito porque tiene exámenes en la Católica de Argentina. Pero digo, si es ese grupo de psicólogos para ayudar, haciendo un gran servicio. Muchas gracias, Padre Alfonso, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. El tema que nos ocupa en esta conferencia y en todo el curso se proyecta es el de una psicología teológica que es doblemente o triplemente o múltiplemente ciencia, porque la teología es la ciencia suprema, la ciencia que tiene Dios, con la cual se conoce a sí mismo, que Él comunica a la mente humana. Por supuesto, nuestra mente también tiene otro tipo de conocimiento, un conocimiento proporcionado al ser que poseemos, un conocimiento múltiple, porque nuestro ser es múltiple, es complejo, no es simple como el ser divino. Y por eso tenemos diferentes tipos de conocimiento. Conocimiento sensitivo, conocimiento intelectivo, y en el conocimiento intelectivo tenemos distintas aptitudes para alcanzar distintos objetos y así nacen las ciencias diferentes, de las cuales la suprema es la metafísica, una capacidad que es propia del hombre, pero comunicada por Dios, de alcanzar lo que es inmaterial. Esto es el último nivel determinante de la vida humana. El hombre no es pura materia, el hombre tiene una capacidad no solo inmaterial, sino de conocer, de alcanzar e incluso de unirse con lo que no tiene materia. Y esto, por supuesto, es revolucionario en la visión de la historia, del pensamiento, de la cultura. Fue con mucho trabajo que la humanidad llegó a esto. Pensemos en la filosofía de los griegos, en Platón, en Aristóteles. Es con mucho trabajo que se llega a esto en la cultura contemporánea, que tiene muchos aspectos de involución. Si bien hay tantos progresos en el mundo moderno, muchos progresos incluso humanos, hay también retrocesos. Y uno de los retrocesos principales es un retroceso mental en el sentido general. O sea que la mente no actúa según toda su capacidad. Y por eso la capacidad científica es reducida, es decir, la posibilidad de percibir la realidad está en muchos aspectos en el mundo moderno reducida. No solo lo constatamos al nivel de la experiencia, tratando con las personas, sino que está incluso hecho teoría. La teoría de la ciencia en el mundo moderno es muchas veces deficiente. En esta presentación nosotros queremos abarcar la ciencia humana en su totalidad, es decir, los diferentes niveles científicos, epistemológicos, que contribuyen a la verdadera psicología. De estos niveles, el principal es el teológico, el que unifica todo, el que simplifica toda la mirada, porque participa de la mirada simple y una de Dios, y el nivel metafísico, que es el más propio y el más digno de la persona humana. Un nivel que incluso sin la fe nos hace ser como Dios
en algún aspecto. Ya los griegos lo habían descubierto. El intelecto es algo divino en el hombre, es la facultad superior, es lo que da todo el valor al hombre y a la mujer, más allá de toda diferencia, de toda distinción corporal, cronológica, circunstancial, histórica. Lo que da el valor a la persona es siempre la inteligencia. Y todo gira antropológicamente en torno a la inteligencia, incluso la voluntad y la afectividad y los mismos sentidos externos e internos se dirigen a la inteligencia. La inteligencia es aquella que puede ser iluminada por una luz superior, que es la luz de la fe, que nos conecta definitivamente con la realidad divina, la única que da el verdadero tono de profundidad a la vida humana. No hay profundidad sin fe. Si no hay fe, hay una profundidad negativa, una profundidad del abismo, una profundidad de la oscuridad negativa. La verdadera profundidad viene del exceso de luz que está comunicada en la fe. La luz de la fe. Lumen fidei. Por eso vamos a fundamentar, en primer lugar, en esta presentación, por qué hay que hablar de teología en psicología. Una psicología teológica. Hay que hablar de teología porque es la ciencia suprema que no solo se refiere a Dios, sino que se refiere también al hombre a la luz de Dios. Si vamos a consultar las obras del teólogo principal de la Iglesia Católica, que es Santo Tomás de Aquino, encontraremos que la teología, como dice al principio de la Suma, tiene por objeto principal a Dios, pero como objeto secundario todas las cosas que Dios crea, porque todas las cosas no tienen otro ser que el que reciben de Dios y el que tienen en Dios, y no tienen otro principio de inteligibilidad que el que proviene de la mente, de la inteligencia de Dios. Y esto es lo que propiamente es comunicado en la teología. Por supuesto, es posible analizar al hombre según la razón natural. Es posible captar la esencia humana, la conducta que corresponde a la esencia humana, como se hizo en la mejor tradición filosófica, en el estudio de la moral o ética. Pensemos en la Ética a Nicómaco de Aristóteles, una obra suprema de la historia del pensamiento humano. Es posible eso. Lo que no es posible es, con la luz natural de la razón, explicar toda la vida humana, especialmente en su particularidad, en su operatividad concreta, en su vivencia, en su experiencia propia, la de cada sujeto. Eso no se puede explicar con la sola luz de la razón, no solamente porque esta luz es limitada, es proporcionada al ser humano, que es limitado, que tiene una inteligencia limitada por los sentidos, por la corporeidad. No solamente por eso, sino sobre todo porque el hombre está inserto en un drama humano, en una lucha, en una contradicción y en una confusión.
que vienen de un evento catastrófico del inicio de la humanidad que no se puede conocer adecuadamente con los puros instrumentos racionales. Algunos filósofos han detectado una falla en la conducta humana. El mismo Platón, Aristóteles indican que la mayor parte de los hombres se rige por las pasiones y no por la razón. Pero no explican, no pueden explicar por qué es así. ¿Por qué la esencia humana, que tiene una propia perfección en cuanto es un modo de ser, un modo de acto, de realidad, por qué funciona mal? Eso no se puede explicar sin la luz de la fe. Pero sobre todo no se puede explicar el remedio. ¿Cuál es el remedio para este funcionamiento negativo de la vida humana? Para esta complejidad humana que no se puede superar por las propias fuerzas. ¿Cuál es el remedio? ¿El remedio es una teoría? ¿Es un método? ¿O el remedio es un acceso a una realidad nueva, un real perfeccionamiento? Ese perfeccionamiento no puede provenir de otra fuente que del autor de la realidad humana, que es Dios. O sea, el que creó al hombre es aquel que lo puede perfeccionar y sobre todo que lo puede recrear, restaurar cuando está deteriorado. Metafísicamente es imposible que el hombre se restaure a sí mismo, se reconstituya cuando está caído, cuando tiene, como la designa Santo Tomás en la Suma todavía, una naturaleza corrupta, no porque todo sea malo en la persona y en la naturaleza humana, sino porque está incompleta, está caída, está herida. Se pueden usar muchas metáforas que son médicas. Santo Tomás usa también la de los padres de la Iglesia, está enferma. La naturaleza humana está enferma, no solamente la de algún individuo que especialmente manifiesta alguna patología, sino que la naturaleza humana como tal, así como la recibe cada persona que viene a este mundo, está enferma. Hay un remedio, pero ese remedio no se encuentra sino a la luz de la fe. La teología entonces ilumina todas las ciencias. Hay un gran santo y un gran doctor de la Iglesia, San Buenaventura, que escribió una obra famosa, La conducción de todas las artes o ciencias a la teología. No porque se anule cada una de ellas en su propia consistencia, en su propio nivel epistemológico, sino porque se restaura, se perfecciona y sobre todo se ordena, se conecta. Todas las ciencias se conectan en la ciencia superior, que es la ciencia teológica. Y así sucede con la psicología, o mejor, con las ciencias psicológicas. Porque la metafísica también es una ciencia psicológica. En el orden natural es la ciencia psicológica suprema, porque explica lo más propio de la naturaleza humana, que es superar la materia, aquello por lo cual la persona humana supera a los animales. Somos animales, pero no simplemente animales. Tenemos un espíritu, una razón, algo que no es material. Un alma, los animales también tienen alma, pero la nuestra es muy diferente. Es un alma
espiritual, un alma metafísica que está por encima de la naturaleza material. Esto significa esta expresión, metafísica o transfísica. Hay algo que es imprescindible para explicar la conducta humana en cuanto tal, empezando por el conocimiento intelectual. El verdadero conocimiento intelectual es en su raíz metafísico, o sea, supera la materia. Por eso la primera ciencia psicológica es la metafísica, pero hay otras ciencias psicológicas porque el hombre es muy complejo. La antropología pertenece en parte a la física porque, aunque tiene fundamentos metafísicos, considera al hombre en cuanto tiene cuerpo, tiene materia, y lo mismo la teoría del conocimiento. En psicología es fundamental explicar cómo conoce el hombre. Si no se explica cómo conoce, no se puede explicar cómo es su voluntad, cómo es su vida afectiva, porque todo esto depende del conocimiento. Hay que profundizar en la teoría del conocimiento, gnoseología, y esto es una ciencia psicológica, más aún, en cierto sentido, al nivel antropológico, es la ciencia psicológica fundamental. Después, hay otras ciencias psicológicas que consideran distintos aspectos. Por ejemplo, el conocimiento sensitivo tomado en sí mismo, la vida afectiva, la interacción del conocimiento sensitivo y la vida afectiva con los movimientos corporales, con la organicidad en la vida humana. Todo eso requiere distintos acercamientos, o como se dice a veces en psicología, más bien de matriz freudiana, abordajes, es decir, clásicamente distintas ciencias. La psicología entonces tiene que ser considerada desde muchos aspectos que confluyen entre sí y que requieren un orden mental que está en primer lugar en la mente del que ejercita estas ciencias, en este caso del psicólogo. Para mostrar la necesidad de este nivel teológico, vamos a comenzar por una vía negativa. Una vía negativa que es la consideración de por qué los psicólogos que no aceptan la teología como nosotros, la teología sobrenatural, la teología que se apoya sobre la fe, sin embargo, dan una explicación teológica de la realidad, transformando la teología. Lo cual se nota muy especialmente por la importancia que dan al tema de la religión. Los autores de la psicología moderna y contemporánea que más influyeron e influyen en nuestra situación actual se han ocupado casi centralmente del tema religioso. Y el primero es Freud mismo. Freud no solo escribió obras sobre la religión, sino que permanentemente la considera como un fenómeno central en la vida humana. No se puede explicar la vida humana sin la religión, sea al nivel personal, sea al nivel de la comunidad humana en general.
tenemos, por ejemplo, en las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, algunas expresiones como esta. El psicoanálisis ha aportado la última contribución a la crítica de la concepción religiosa del universo, atribuyendo el origen de la religión a la necesidad de la protección del niño inerme y débil, y derivando sus contenidos de los deseos y necesidades de la época infantil, continuados en la vida adulta, lo cual no significa precisamente una refutación de la religión, pero constituye un perfeccionamiento necesario de nuestro conocimiento de ella y por lo menos en un punto una contradicción, ya que la religión pretende ser de origen divino, en lo cual no yerra siempre que se acepte nuestra interpretación de Dios. Efectivamente, Dios para Freud, que es ateo, es el producto de una proyección de las necesidades, de los deseos humanos, especialmente de los deseos infantiles. Él no quiere anular la religión, sino que pretende reformarla según una visión psicológica. La psicología está en la base de todas las ciencias. La filosofía, la sociología, la ética, la política y también la religión para Freud. La estética, todo se explica de una manera psicológica. Ahora, ¿qué quiere decir psicología para Freud? Quiere decir el análisis de un proceso orgánico que nace de la evolución de la materia que de inorgánica pasa a ser orgánica y que después tiende nuevamente a ser inorgánica. La meta de toda vida es la muerte, como dice él. Ahora, en el centro de ese proceso está la religión, no solo en el individuo, sino también en la sociedad. Recordemos lo que dice su famosa definición de la religión como neurosis obsesiva universal. Así como cada individuo tiene una forma de neurosis porque no se adapta totalmente al entorno y presenta algunos síntomas que son particulares de él, que le impiden una adecuación aceptable al ambiente. Así sucede con la vida humana en general. Esto se manifiesta en un modo colectivo, no solo en la filosofía o en el arte, se manifiesta también en la religión. El hombre sublima, racionaliza estos procesos para adaptarse mejor, sufrir menos, podríamos decir, en su vida y lograr alguna satisfacción que es pasajera, porque para Freud la felicidad no es posible. Como dice su maestro Kant, la felicidad es solo una ilusión. Y por eso también la religión que promete la felicidad es también una ilusión. Escribió un opúsculo, El porvenir de una ilusión. Entonces, Freud explica la vida humana poniendo en el centro la religión y la función del psicólogo como un reemplazo de la del confesor. Él lo dice explícitamente, tiene una frase famosa: el psicoanalista reemplaza al confesor. No solo Freud se ocupa de la religión y lo hace de una manera central y ha influido profundamente en la transformación de la vida religiosa,
tal como la conocemos ahora, está marcadamente influida por la concepción freudiana, aunque no siempre este influjo sea manifiesto. Ha habido una profunda transformación de la vida religiosa. Por supuesto, Freud no puede vencer el Evangelio, y el Evangelio está siempre vivo, está siempre presente, está siempre en acto, el Evangelio, que es la gracia que Dios da a la humanidad. Sin embargo, el condicionamiento freudiano es muy profundo, y lo es no solo en la sociedad en general, sino también en la vida religiosa, hasta el día de hoy. Otros autores que tienen gran presencia en el ámbito psicológico en nuestros días, también se han referido de una manera semejante a la religión. Pensemos en un discípulo de Freud, que es Carl Jung. En Jung, la religión tiene un papel fundamental. Si fuera posible, las consecuencias del pensamiento de Jung, no solo en el ámbito estrictamente psicológico y psicoterapéutico, sino en el ámbito social y también en el ámbito propiamente religioso, son muy profundas e incluso más condicionantes y negativas que las de Freud. Porque Jung va más en profundidad. Freud era materialista, de origen judío. Jung es de origen cristiano, vive en un entorno cristiano, pero deriva rápidamente hacia prácticas esotéricas, espiritistas, y místicas, pero con un sentido negativo. Manifiesta algo que Freud no logra manifestar del todo, que detrás de toda la vida psíquica hay una mística. Freud intuye esto, pero lo explica de una manera puramente racionalista. Trata de reducir todo aspecto místico, incluso Dios, el demonio, que para él son lo mismo, y su influjo, a fenómenos psíquicos finalmente explicables por la evolución de la materia. En Jung no es así. En Jung hay un contacto con una realidad profunda. Jung afirma que no hay que traspasar el límite de lo experimental, pero al mismo tiempo lo traspasa. Siguiendo el modelo del siglo XIX, concibe la psicología como ciencia experimental, incluso más que Freud, porque Freud subraya más el aspecto filosófico de la psicología, especialmente en el psicoanálisis. Jung, por un lado, dice que es ciencia experimental, por otro lado, extiende el concepto de experiencia, porque se trata de una experiencia espiritual. Efectivamente, tiene razón, hay una experiencia espiritual. Los invito a leer este libro que tiene este título: Experiencia espiritual, una introducción a la vida mística. Aquí se describe la experiencia espiritual en su máximo nivel de profundidad a la luz de la fe. Jung llega a la experiencia espiritual con una luz
por decir así, oscura. Una luz que no es luz, o una luz que causa oscuridad. Entra en la profundidad de la vida humana y trata de conectarla con una dimensión metafísica a través de una experiencia oscura. Y así explica todo, incluso la vida religiosa, que en él, como se sabe, tiene una consideración central. Y va mucho más en profundidad que el mismo Freud. Freud explica el pecado original, explica la pasión de Cristo en Tótem y Tabú, explica la Eucaristía como una continuación del sacrificio de todas las religiones, incluso de los sacrificios humanos. Jung hace lo mismo, pero entra en lo propio de la Eucaristía. Explica la misa, tiene una obra sobre la misa, una obra larga sobre la misa. Freud hace algunas menciones a la Eucaristía, en cambio Jung la trata largamente y con gran detalle, explica la misa según la liturgia de su momento, la liturgia de San Pío V, en un texto que tiene por título El simbolismo de la transformación en la misa. Y llega al nivel de precisión de tratar acerca de la transubstanciación, que es un término que especialmente está en Santo Tomás y en el Magisterio, en el Concilio de Trento. Entre otras cosas, trata acerca de los paralelos del misterio de la transubstanciación. O sea, lo que sucede en la misa para él es lo que sucedía, como ya había dicho Freud, en las religiones paganas, en los sacrificios humanos, en todos los misterios más oscuros. O sea, lo religioso es central, pero lo religioso está explicado de una manera que en el fondo es profundamente antirreligiosa y antiteológica. Dice, por ejemplo, aunque la misa es un fenómeno único en la historia comparativa de las religiones, su contenido simbólico resultaría extraño y ajeno para los hombres si no tuviera sus raíces en el alma humana. Pero en ese caso es de suponer que en la historia del espíritu o en el mundo mental pagano de aquella época existirían similares concepciones simbólicas. Como lo muestra la elaboración supra que, el texto mismo de la misa remite a las prefiguraciones que aparecen en el Antiguo Testamento y por ese camino indirectamente al simbolismo del sacrificio en general. De este modo queda de manifiesto que con el sacrificio de Cristo y la comunión se pulsa uno de los más profundos acordes del alma humana, el primitivo sacrificio de hombres y la antropofagia. Lamentablemente no puedo entrar aquí a examinar el rico material etnológico relacionado con esta cuestión. Me contentaré con señalar el sacrificio del rey, es decir, el rito de inmolar al rey para favorecer la fecundidad y la prosperidad de su tierra y de su pueblo, y la práctica a fin de la renovación y vivificación de los dioses por medio de sacrificios humanos, o también el banquete del tótem, que a menudo tiene el fin de volver a unir a los participantes con el ser de sus antepasados. Estas citas pueden bastar para indicar hasta qué profundidades y latitudes del alma y de su historia llega nuestro símbolo.
se puede ver que estamos ante representaciones religiosas de las más antiguas y centrales, etc. Bueno, Jung da testimonio de que no se puede prescindir en psicología de la religión. Ya tenemos a Freud, ya tenemos a Jung. Pasemos a Frankl. ¿Qué dice Frankl? Para Frankl también la religión es central. El problema es cómo explica la religión. Y aquí hay un problema que es distinto del de Freud y el de Jung. El problema es que en Frankl hay un intento muy consciente y deliberado de separar la psicología de la religión. Cosa que no hicieron Freud y Jung, sino que simplemente explicaron la religión, según ellos, de una manera profunda, pero no la dejaron de lado. Es decir, reconocieron que en la vida humana es central la religión. Y por tanto, indirectamente, el estudio de la religión, que es la teología, por supuesto. La teología no puede existir sin la fe. ¿Qué dice Viktor Frankl? Algo que ha marcado profundamente, sobre todo la concepción de la psicología en los católicos, y es la separación entre las ciencias. O sea, que los problemas psicológicos no son problemas religiosos y los problemas religiosos no son problemas psicológicos. Esta neta y muy difícilmente superable para algunos, para muchos, división, tiene un fundamento muy grande en el pensamiento de Viktor Frankl, que era discípulo de Freud al principio y también de Alfred Adler y de Rudolf Allers, que sí era católico. Es el único de los grandes psicólogos y médicos, psiquiatras, diríamos hoy, de Viena, de ese principio del siglo XX, que era realmente católico, hizo una concepción integral de la psicología basada no solo sobre la verdadera filosofía, sino también sobre la fe y sobre la teología. ¿Qué dice Frankl? Por ejemplo, en este libro, La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión. Trata al psicólogo como médico todavía. Al médico como tal, es decir, profesionalmente, no le interesan las cuestiones religiosas. Cuando éstas surgen, de alguna manera está obligado como médico a observar una tolerancia sin reservas. Bueno, en esta frase ya encontramos afirmaciones problemáticas. En primer lugar, identificar al psicólogo con el médico. Evidentemente, como dijimos al principio, en la psicología intervienen distintas ciencias. Y ciertamente la principal no es la medicina. Porque la medicina, como es evidente, se refiere al cuerpo humano y no al alma humana, como indica la palabra psicología. Aquí ya tenemos un problema. Evidentemente la medicina tiene que ver con la psicología porque el hombre tiene un cuerpo, tiene órganos y estos órganos son necesarios para la vida anímica, pero no es lo central en el estudio psicológico. De cualquier modo, este no es el problema principal. El problema es la separación. O sea que si por un lado hay que considerar un inconsciente religioso, etcétera, como dice él,
y hay que considerar el sentido de la vida. Por otro lado, la psicología no tiene nada que ver con la religión, con los problemas religiosos de la persona, con la concepción religiosa de la persona, y por tanto, y más todavía, con su fe. Bueno, esta visión, que actúa como una especie de principio a priori, ha condicionado generaciones de psicólogos, incluso de psicólogos católicos. O sea, una cosa es el problema psicológico, otra cosa es el problema religioso y por tanto también la situación de pecado o de gracia de una persona, como si la experiencia de la cual se trata en psicología, con razón, como dice Jung, la experiencia humana no tuviese nada que ver con lo más profundo de la vida humana, que no solo está en el intelecto y en su voluntad, y en la voluntad en su parte espiritual, en la parte espiritual del hombre, sino que está en lo más profundo de esta parte espiritual que determina todo lo demás. Dice después, habrá de tener sumo interés en que esta religiosidad acabe por manifestarse espontáneamente, etcétera. El médico con fe no solo se limita a creer en su Dios, sino que juntamente cree también en la fe inconsciente del enfermo. No solo tiene plena conciencia de su propia fe en Dios, sino que al mismo tiempo cree en Él como Dios inconsciente en su enfermo, aunque sabe que este último todavía no ha llegado a ser consciente, que en este último todavía no ha llegado a ser consciente. Es decir, que Dios es algo escondido que puede ser concebido como no distinto del sujeto mismo para Frankl. Es decir, es realmente inconsciente. Dice, después, recientemente se han dejado oír voces que pretenden que en este terreno el psicoterapeuta llega incluso a superar al sacerdote. Esto no es nuestra opinión, sino un orgullo fuera de tono. En efecto, hemos de distinguir estrictamente entre lo que es función médica y misión sacerdotal. Y así como el médico no creyente ha de respetar y dejar que en el paciente lo que éste ya tiene, a saber su fe, así también el médico creyente ha de dejar al sacerdote lo que le es propio, su ministerio. Bueno, esta frase parece indicar una verdad elemental. Es claro que el psicólogo no puede perdonar los pecados ni puede celebrar la misa, pero no todo en el sacerdote es perdonar los pecados y celebrar la misa. Y además, no todo en el sacerdote proviene del hecho de ser sacerdote, sino que como sacerdote ejercita actos que son propios de la vida cristiana, que tienen también los psicólogos cristianos, empezando por la caridad. Obrar con caridad es propio de toda persona perfeccionada por la gracia de Dios. Y esto no excluye al psicólogo. Y no existe la caridad sin la fe. Por tanto, no se puede excluir al psicólogo, él dice médico, en realidad es psicólogo, no se puede excluir al psicólogo de una consideración de fe y de caridad, y esta no es simplemente propia del sacerdote, es propia de todo el que tiene fe. Claro, puede haber psicólogos sin fe que harán lo que puedan en el orden humano, pero no pueden lo mismo que los que tienen fe.
Por eso, en esta consideración de Viktor Frankl aparecen dos elementos muy claros. Por un lado, que en psicología el problema religioso es central, como ya se vio en los demás autores. Por otro lado, que hay que criticar, analizar esta posición de separación entre actividad psicológica y fe o religión, simplemente porque proviene de una simplificación, empezando por el hecho de que la psicología no es medicina, pero además siguiendo por el hecho de que la psicología requiere miradas múltiples, o sea, diversas ciencias. No es una sola ciencia. Así como el hombre que estudia la psicología tiene muchos aspectos, tiene muchas facetas, es complejo, es rico, porque finalmente refleja la riqueza de Dios, principalmente en su alma e indirectamente incluso en su corporeidad. Por eso la mirada tiene que ser más profunda y no solo tiene que limitarse al individuo, sino también debe abarcar la vida social, como por otra parte subrayaron los mismos autores que citamos anteriormente, sobre todo Freud. Aquí hay una falsa humildad. Dice Frankl, el psicólogo no tiene que pretender ser sacerdote, pero en realidad superando o sea, dejando de lado la consideración de la fe, se pone por encima del sacerdote porque se pone como el que tiene ciencia frente al que tiene fe, considerada como algo subjetivo, como algo que depende de la constitución particular de cada uno, pero que no corresponde a la universalidad de la naturaleza humana. Bueno, con esto se puede ver cómo la psicología, incluso cómo se dio históricamente en diversos autores, sobre todo en estos principales, no puede prescindir de una consideración teológica. En este libro, Santo Tomás de Aquino, psicólogo, se desarrollan orgánicamente los puntos principales que debe abarcar una psicología teológica, inspirada en gran parte en Santo Tomás, también en otros grandes autores de la filosofía y de la teología de la tradición cristiana, católica, pero en confrontación, en diálogo, en crítica de las actitudes de la psicología contemporánea, porque no es suficiente describir lo que dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, o San Juan de la Cruz, o San Ignacio, o San Francisco de Sales. Hay que ver cómo se conecta eso que dijeron los grandes autores de nuestra tradición cristiana, católica, con aquello de lo cual trata la misma psicología contemporánea. Hemos visto solo algunas corrientes de la psicología contemporánea de tipo psicoanalítico, pero este tipo de corrientes condicionan de alguna manera incluso la práctica psicológica en otras corrientes, porque modelan la visión general que se tiene de la actividad psicoterapéutica, la que tienen los mismos psicólogos y las que tienen los que acuden a los psicólogos, sea individualmente, sea institucionalmente. Por eso les recomiendo leer este libro con cuidado, tal vez tengan que leerlo 2 veces porque se incorporan muchas nociones filosóficas y teológicas que no siempre son conocidas, pero creo que les va a servir de gran guía para su actividad profesional, que no va a estar separada de la fe, como dice Frankl, sino que va a estar profundamente integrada en la fe, lo cual no es ninguna disminución, sino por el contrario, una gran elevación, una gran dignidad de la actividad de los psicólogos
y de los psicoterapeutas. Muy bien, pues ahora hay un espacio de media hora que tenemos de preguntas. Ustedes quieran preguntar o comentar. Y nada más hablen fuerte, voy a ver si encuentro el otro micrófono para las preguntas. Pueden levantar la mano y ya Sí. van haciendo las preguntas. Bueno, vamos a ver. No todos ¿Cómo no? sabes. Aquí tenemos a nuestro amigo que viene de Chiapas, ¿no? Bueno, de Ciudad de México, pero soy de Bueno. ¿Cómo no? Este proceso de que la iglesia vaya como aceptando ciertas corrientes como Freud, psicoanálisis, Jung. ¿Cuál es la causa? Sería, digamos, Sí, adelante. Sí. Nada más habla fuerte. Sí. Como la iglesia digo, el criterio general comúnmente es que el psicólogo sabe lo que es la psicología y que lo que acaba de decir de Frank, ¿no? Y que la religión tiene su conocimiento propio en relación a la fe. ¿Qué fue lo que pasó que, digamos, la iglesia dio apertura a estas corrientes como Freud, como Frank, como Jung? ¿Será que tiene algo que ver el tema de los avances tecnológicos que se iban dando en el momento para escuchar más como si fuera algo desconocido, la psicología o algo novedoso, dejando de lado los maestros como San Francisco de Sales, todos ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, necesitamos hacer algunas distinciones. En primer lugar, no es la iglesia como tal, sino algunos miembros de la iglesia, ¿no? Aunque los fenómenos sean amplios, no se pueden atribuir a la iglesia una santa católica apostólica, ¿no? La iglesia es una y es santa, no puede sino ser santa. Lo que no es santo o lo que es error no pertenece a la iglesia, es extraño a la iglesia. Incluso en los mismos individuos que pertenecen a la iglesia, ¿no? Sean laicos, sean sacerdotes, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo no puede ser sino santo, y es absolutamente indefectible en su ciencia. La perfección de la psicología está en la mente de Cristo. El problema es que nosotros tenemos que llegar a tener la mente de Cristo, como dice San Pablo. Y mientras tanto, incurrimos en errores, en oscuridades, en deficiencias. Y así sucede en distintas épocas históricas y sucede también en la nuestra, muy especialmente en relación con la psicología. Tiene que ver lo que has dicho de esta visión del progreso moderno. Entonces, indiscriminadamente se considera la psicología como una ciencia ya acabada, única, con un método definitivo, como si fuera la química, la física o la biología o la medicina, sin considerar que ni siquiera estas ciencias están acabadas, pero mucho menos la psicología, sobre todo la psicología cuando nace de presupuestos filosóficos muy limitados, como son los que estaban presentes en el siglo XIX, Wundt, el primer laboratorio de psicología experimental, claro, psicología, pero eran fenómenos muy elementales, las reacciones, etcétera, ¿no? Muy externos, los que se estudiaban en esta psicología experimental. El problema es que esa concepción de ciencia moderna experimental se traspasó sin fundamento a las teorías de, por ejemplo, Freud. Freud
conscientemente dice que la psicología no es medicina y que la hacen mejor los que no son médicos que los médicos, porque los médicos están preparados para otra cosa, para considerar el cuerpo, los procesos corporales. Por eso tiene una carta a un pastor protestante, Pfister, en la cual dice, claro, es mucho mejor ser pedagogo o ser incluso pastor que médico para ser psicólogo y psicoanalista. Y por otra parte tiene mucha conciencia de que los fundamentos últimos de la psicología, como él la formula, son filosóficos. Y en Jung pasa algo semejante, pero más explícitamente referido a la concepción religiosa, pero esotérica, oscura. Entonces, modernamente, de una manera ingenua, se cayó en una especie de simplificación en la consideración de la psicología como una ciencia sujeta al progreso lineal, que siempre es superior, como las otras ciencias, ¿no? Así como ahora sabemos más de computación que hace 50 años, bueno, de la misma ahora inteligencia artificial, antes había unas computadoras muy elementales, bueno, ese progreso es indefinido y continúa, y lo mismo sucede en la psicología. Pero en la filosofía, en la psicología y en la teología no necesariamente hay un progreso lineal. Pensemos en la filosofía. Gran parte de los filósofos de hoy y de la mentalidad cultural de nuestros días está por atrás de Aristóteles, o sea, no llega a lo que ya descubrió Platón o Aristóteles, porque perdió la metafísica. Entonces, no necesariamente hay un progreso cultural en estas ciencias superiores. Puede haber también una involución. En el individuo, muchas veces la hay, personas que tenían una gran lucidez que después la pierden, y también en las sociedades, en el conjunto de una situación cultural. Entonces, hay una ilusión iluminista en pensar que hay un progreso indefinido en las ciencias humanas y que no puede ser de otra manera que ser siempre más perfecta esta ciencia, superior, más práctica, más eficiente. La experiencia indica que esto no es así. Sea en la filosofía, sea en la psicología e incluso en la teología, porque también hay problemas, como has indicado recién. Entonces, hay que tener una mirada mucho más profunda. No se trata de una simple evolución de tipo cronológico y biológico. Entonces, la psicología produce una seducción porque da la ilusión de solucionar los problemas humanos cuando al mismo tiempo se quitan los fundamentos necesarios para encontrar la verdadera solución. Entonces, y esto en la vida cristiana y en la situación de la iglesia del siglo XX ha tenido momentos muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en el influjo de Jacques Maritain, que se presentaba como tomista, etcétera, pero al mismo tiempo difundía el psicoanálisis de Freud. Incluso decía que la iglesia se tiene que purificar a través del psicoanálisis. Entonces, bueno, eso que dice Freud después fue aplicado de muchas maneras e incluso llegó a ser enseñado por algunos pastores de la iglesia, pero esto no pertenece realmente a la iglesia, aunque lo digan los pastores. Lo que pertenece es siempre la verdad. Y la iglesia como tal no puede ser indefectible, no puede ser defectible en la verdad. Bueno, corríjame si estoy equivocada, pero bueno, creo que estamos viendo diferentes, o estamos enfocándonos más a la psicología y el aspecto emocional. Y esta parte de que, a ver, primero, de Viktor Frankl, ¿hasta qué punto al ser el judío
y haber desarrollado gran parte de todo su pensamiento cuando estuvo en el campo de concentración. ¿Hasta qué punto influye que sea judío y que esté opinando acerca de la fe, ¿no? Por un lado, esa es como una duda para mí. Por otro lado, esa parte que consideran algunos que se parece más a la medicina o que consideran en este momento, pues también hay una parte de la psicología que estudia otro tipo de cosas que empezó, por ejemplo, con Esquina, con los experimentos, ¿no? Que se ha enfocado más bien como en la educación, ¿no? Y que ahora, de hecho, la neuropsicología está teniendo mucho que ver con los procesos de aprendizaje, ¿no? Y que, pues sí, ahí sí hay una coincidencia con las personas. Porque aquí estamos más bien viendo o hablando de la parte emocional. Bueno, pues esos son... Bueno, emocional e intelectual, porque Freud en realidad le da más importancia a la razón que al libido y porque en el fondo todo está al servicio de la razón en Freud, ¿no? O sea, el desarrollo humano se da, y no solo en el individuo, también en la sociedad, se da cuando puede usar la razón con las menores perturbaciones posibles, cosa que no se logra nunca porque no hay ninguno que sea perfectamente normal. Para él no existe la normalidad en la realidad. Eso es solo una abstracción, pero ese desarrollo se da esencialmente de una manera racional. Y en Viktor Frankl también, tampoco es solo emoción, porque se trata justamente del sentido de la vida. O sea, buscar un sentido, en eso tiene razón Frankl. O sea, ¿en qué tiene razón? En que la vida humana no puede ser verdaderamente equilibrada, normal, si no se piensa, si no se usa la razón. Eso es buscar el sentido. Entonces, eso no es solamente el aspecto emocional, o sea, el aspecto correspondiente a las pasiones o a la vida afectiva. En todas las psicologías siempre hay algún aspecto que se refiere a la razón, incluso en este libro de Coleman, Inteligencia Emocional. De cualquier modo se habla de inteligencia, o sea, es imposible eliminar la inteligencia. Ahora, si uno profundiza en la vida humana y se saca los prejuicios, se da cuenta de que la inteligencia es lo principal, no la inteligencia racionalista de estar haciendo cálculos o de separada de la vida. Todas estas son falsificaciones de la inteligencia. La verdadera inteligencia está profundamente unida con la vida. Más aún, Aristóteles dice que Dios es inteligencia, inteligencia de inteligencia, y Dios es vida, y vida feliz y vida buena. Entonces, no, la vida intelectual es vida, y la felicidad no puede en el hombre encontrarse fuera de la vida intelectual. Eso es imposible. Por supuesto, dada la situación de oscuridad, el desequilibrio humano, etcétera, en esta vida nuestra inteligencia está limitada y necesitamos la luz de la fe, y más que la luz de la fe todavía, necesitamos la caridad, el amor que nos une con Dios, porque sin eso la vida no encuentra su sentido, y el mismo uso de la inteligencia encuentra sus límites y sus oscuridades. En esta vida, como dice Santo Tomás, es mejor amar a Dios que conocerlo en esta vida, ¿no? Pero la inteligencia, de cualquier modo, es lo que da el valor central a la vida humana, es la perfección humana. Entonces no se puede desarrollar la inteligencia, la psicología, fuera de una consideración de la inteligencia. Sí, en lo que dice Frankl hay alguna verdad, pero también hay aspectos limitados y errores. Y el principal error es de separar la vida personal, intelectual y sobre todo de fe de la actividad psicoterapéutica, sea en el psicólogo, sea en el paciente, porque es central. Como incluso reconocieron estos antecedentes respecto de Frankl, como son Freud y Jung y otros, por supuesto.
Recordemos también que en Frankl hay un influjo muy grande de la filosofía, no es simplemente el desarrollo de una experiencia que tuvo joven cuando lo llevaron al campo de concentración. Es mucho más importante lo que le pasó en su mente, es decir, el acercamiento a la filosofía existencialista de Heidegger, porque en el fondo eso marca más que una experiencia vital de otra naturaleza. Sí. Voy a preguntar la que es realmente inteligente. ¿Qué quieres preguntar? Pues yo estoy muy feliz de que haya venido, gracias, y gracias a Gaby y al padre Alfonso que lo trajeron, porque justo creo que es eso, ¿no? O sea, como personas que para nosotros hemos estado estudiando en las carreras, etcétera, que son los grandes de psicología, como esas personas pues ahorita dice, no, pues ya no, ¿verdad? Ya no hay que buscar seguir esa parte. Y creo que a todos nos puede pasar como humanos de que no ponemos a Dios en el centro, ¿verdad? Y esa es la gravedad. Y creo que como psicólogos somos buenos analizando, somos analíticos. Y aquí es mi pregunta. Ok, ya sabemos algunas corrientes, conocemos algunas corrientes y nos damos cuenta que no todo lo que nos enseñan es bueno para nosotros o para el hombre o para el paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede recomendar, padre, para seguir siendo analíticos? Así como usted, pues, tiene doctorado en teología y es fácil decir esto no es de Dios, ¿no? Igual y nosotros podemos decir esto, pues se escucha bien, lo pasamos, por decirlo así. ¿Qué nos recomienda para poder seguir siendo analíticos en cuanto a como psicólogos católicos? Bueno, la actividad psicoterapéutica es un gran servicio a la persona y a la iglesia. Entonces, no se trata de desvalorizar lo que hacen los psicólogos, sino de valorizarlo justamente. Sí. Todo lo que decimos aquí no produce una disminución del valor de la práctica, incluso profesional. Es, por el contrario, un motivo de elevación. Es una participación de una misión superior, que es la que da la fe. Los psicólogos que tienen fe, claro, lamentablemente no todos la tienen, pero los psicólogos que tienen fe tienen por un lado un gran don, por otro lado tienen una gran responsabilidad, ¿no? Porque no solo tienen la capacidad de operar a un nivel al cual los otros no pueden llegar, sino que además serán buscados justamente porque tienen esa capacidad. Y en la medida en que la manifiesten y no la escondan. Entonces, sí, hay que formarse bien y para eso hay que reconstituir las ciencias psicológicas. O sea, no es que hay que hacer todo de nuevo, porque en la teología está, la metafísica está, la antropología filosófica bien hecha, según Aristóteles, según Santo Tomás, está. La práctica de observación y de consejo en la vida espiritual y anímica de las personas, según la gran tradición de los padres de la Iglesia, también está. El problema es que tenemos que recurrir a eso para realizar la actividad y las ciencias psicológicas. O sea, por un lado está el tesoro, por otro lado están las personas que están aisladas del tesoro y que no lo conocen. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente desarrollar la psicología sobre bases macietas, respondiendo a las exigencias de lo que hoy la gente busca cuando
acude a los psicólogos, la gente, las instituciones, las universidades, los colegios, etc. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que hoy la sociedad pretende de la psicología? A eso hay que responder, pero no con los mismos instrumentos con los cuales se ha respondido o con los cuales se piensa que hay que responder por parte de las personas, de las instituciones, etc. Hay que buscar nuevas formas, hay que producir una especie de revolución, pero es una revolución que va a los fundamentos, no es revolución porque busca novedades en sí mismas, sino porque va a los fundamentos, que son los que faltan. Entonces, si uno conoce en profundidad la verdad y trata de aplicarla, produce un efecto extraordinario en la vida de los hombres y también en la vida social, no solo en los individuos. Pero esto requiere, por una parte, profundización en cada psicólogo y también colaboración, porque no todos podemos tener las mismas cualidades, ¿no? Porque uno puede estudiar la metafísica de un modo teórico, porque tiene ciertas capacidades y estudios previos para eso, o puede tener una especialidad teológica porque profundizó durante muchos años en la teología. No todos tienen que tener la misma preparación, pero sí tienen que tener una aptitud para la colaboración. La ciencia no se hace de manera aislada. La ciencia moderna no es el modelo. El modelo no es Freud, que solo pretendió descubrir todas las leyes absolutas del psiquismo humano que nadie había descubierto. Eso no es el modelo. Así no funciona la ciencia. La ciencia seria, incluso en el campo de la física, de la química, etc., funciona en colaboración, porque no hay otra manera humana de profundizar en el saber. La gran filosofía en la historia de la Iglesia, la gran teología, se hizo de manera comunitaria, en colaboración. Bueno, lo mismo hay que hacer en la psicología. Y entonces ahí van a aparecer las capacidades de cada uno. No todos tienen las mismas capacidades, empezando por la facilidad para tratar los mismos casos. Hay que colaborar. Teóricamente, para fundar las ciencias psicológicas de una manera más profunda que hasta ahora, y también hay que colaborar en la actividad profesional, en el tratamiento de los casos singulares y también en la ayuda más amplia a las instituciones, etc. En el prólogo del libro que hemos presentado aquí, encontrarán referencias a muchos ambientes de psicología en varios países donde se está realizando esta tarea. Esperemos que también México se sume a esta gran obra, y de esto vamos a hablar en las últimas conversaciones. Quedan todavía 5 minutitos. Bueno, hay dos preguntas. La hermana, que no es religiosa, es laica, consagrada. Me gustó escucharle, ¿no? Y se queda todavía en mi mente como dando vueltas. Así como todas las corrientes que hemos estado viendo de la psicología, de los tantos exponentes de la psicología, que buscan ciertas cosas o buscan un fin. Si hablamos de la psicología teológica, Sí. ¿no? Cuando dice aquí que si el hombre quiere comprenderse, debe de buscar a Cristo, ¿cuál sería como el fin en una psicología teológica del hombre? Es decir, buscar estas virtudes, desarrollar estas virtudes, ese camino a la santidad. ¿Ese es como el último? No sé, esa es mi pregunta. Bueno, como dijo el gran psicólogo y psiquiatra Rudolf Allers,
Solo el santo está más allá de la neurosis. O sea, los que no somos santos tenemos algo de neurótico. Quiere decir que sí, la santidad es posible y eso es lo primero que tiene que entender el psicólogo católico. O sea, que la santidad no es un ideal abstracto y que en la vida hay que conformarse con la imperfección. Y que no conformarse con la imperfección es la enfermedad. Eso es un error muy profundo, que no se puede enseñar, es muy irresponsable enseñar esto, porque es mutilar el camino que lleva a la perfección humana y sobre todo a la perfección divina. Entonces sí, el psicólogo católico que tiene una visión teológica tiene que enseñar que la verdadera normalidad se halla en la santidad y que la santidad es efectivamente posible en esta vida, no solo en la vida eterna. Eso es lo que hay que enseñar. Teóricamente y también prácticamente a las personas que tienen dificultades como todos. Sí. La última pregunta antes del break. Gracias. Más que nada, yo pensaba que ahorita que quedan visiones del Espíritu Santo en la acción de la Iglesia, porque como en varias partes del mundo, como usted lo refería, está surgiendo esta noción de que como término como tal, en las universidades, por ejemplo, no se da como siquiera un apartado de lo que es la psicología teológica o como la rama de la antropología cristiana dentro de la psicología. Y me ha tocado estar en universidades hasta de inspiración católica y no se da. No. Entonces, hay un largo camino que recorrer y creo yo que es la necesidad en la iglesia, porque muchos católicos quieren tener su salud mental acudiendo a un profesional de la salud que vaya conforme su fe y no que solamente lo atienda desde la parte profesional, ¿no? Entonces, le doy gracias a Dios por esta moción que está surgiendo como en Centro Logos, como en otros tipos de instituciones, que Dios está llamándonos para que promulgamos y promovamos este tipo de teoría, como es la psicología teológica, para que después se vaya a la praxis en el tipo de técnicas que sí van conforme a nuestra fe. Porque, por ejemplo, me venía ahorita como un boom las constelaciones familiares, ¿no? Y hasta una serie y etcétera. Y bueno, desde ahí es que tanto revisar que van con nuestra fe y que no, porque se coarta o se limita lo que es la conciencia, la libertad y la voluntad, que bueno, yo creo que eso después lo veremos, ¿no? Entonces, ¿cómo promover esto? Por usted que está en Roma, en el Vaticano, me surgía la pregunta, ¿y esto se está dando ya en las universidades, al menos allá? Bueno, allí, de hecho, como pueden ver en el prefacio de este libro, yo comencé todo esto en una pontificia universidad católica argentina, donde todavía enseño, formando psicólogos. O sea, enseñando teología a los psicólogos, que en gran parte estudiaban psicoanálisis de tipo freudiano, ¿no? Y ahora son grandes psicólogos y grandes profesores y incluso dirigieron carreras de psicología en universidades y todavía, y autores de obras, de libros, etc. O sea, no es imposible en la universidad. Lo que pasa es que la universidad es el ambiente más difícil de todos. Entonces, hay que tener mucha perseverancia, mucha coherencia, mucho estudio, mucha profundidad, soportar las contradicciones, refutar los errores, etcétera, a lo largo de muchos años. Eso es la vida universitaria, ¿no? Lamentablemente sí, por ahora es muy difícil, pero nosotros tenemos que iniciar todo esto para que después, efectivamente, por el requerimiento de los mismos psicólogos y de los mismos pacientes y del ambiente social, se vayan transformando las universidades, si es que todavía existen.
porque también hay una transformación de la sociedad y la universidad va cambiando su papel social también. Entonces, no todo ahora depende de la universidad. Pensemos en YouTube, ¿no? Yo tengo 1200 videos en YouTube. Es como un curso universitario entero, pero está en YouTube, que lo puede ver cualquiera en todo el mundo. Entonces, está bien que lo pueda hacer porque enseño en las universidades, siempre enseñé en las universidades, pero hay formas nuevas de llegar y de formar discípulos y ambientes que no necesariamente pasan como hace 50 años por la universidad. Hay que tener en cuenta también esa libertad y esos medios nuevos que tenemos ahora que permiten mucha mayor plasticidad y agilidad también en la difusión de una visión cultural. Sí, y si me permite añadir, padre, yo trabajé tiempo en universidades. El concepto con el cual nació la universidad es que en un universo de inquietudes y de talentos y de opciones por estudiar, se buscaba la misma verdad. Ahora es al revés. Se considera o se piensa que universidad significa que es una universidad de verdades, donde cada quien, cada materia, cada profesión busca su propia verdad y falta el principio unificador. Y por eso dice el padre, todas las universidades, comenzando por las católicas de inspiración cristiana, tienen que tener como fundamento la teología. Es, como decía, citando el padre ahora San Buenaventura, la reducción de todas las ciencias, las artes, a la teología, porque es la que unifica en Dios, que es el principio de unidad, de verdad, de bien y de belleza, de todos los trascendentales, de todos los entes que existen, simplemente por ser, participan de estos trascendentales que tienen su fuente y su totalidad, ¿no? E infinitud en Dios. Hay que volver a eso, comenzando por las universidades católicas, que a veces no son católicas, ni siquiera de inspiración cristiana, porque se llama inspiración cristiana para que el obispo no pueda meter mano y vea que realmente seamos católicas. Así es la cosa.